Yo les vengo a hablar sobre un caso muy curioso, bastante curioso, pero que nos va a hacer, no sé, pensar en algunas cosas que a veces no le damos mucha atención en el día a día. Yo les voy a hablar sobre el Gran Hedor de 1858. Sé que suena gracioso, suena desagradable también, porque es justamente eso de que pasó en Inglaterra, en Londres. Y es, como les digo, les vengo a hablar de cosas, o sea, vamos a reflexionar sobre cosas que tenemos en el día a día, pero que a veces no nos damos cuenta, porque muchos de los inventos de los que disfrutamos hoy en día tienen su origen en el pasado, como la rueda, por ejemplo, que nos podemos remontar hace milenios, ¿verdad? Pero que otros, como por ejemplo la imprenta, el reloj, el teléfono, son solo un par de siglos atrás su invención, que es relativamente cerca, digamos, pese a que con la cotidianeidad con la que los empleamos nos hacen creer de que siempre han estado ahí. O sea, nosotros tenemos la idea de que no nos imaginamos nuestra vida sin esa clase de artefactos. Ajá. Lo cierto es que todos surgieron a partir de una necesidad que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y es justamente el caso del alcantarillado. De hecho, es por eso que les hablo del hedor de 1858, porque vamos a hablar sobre el alcantarillado. Debemos remontarnos al siglo XIX para encontrar los inicios de las redes de saneamiento que usamos en la actualidad. Porque si bien antes, en la época romana, existía ya un sistema... Eso te iba a decir, los romanos inventan el... Exacto, de alcantarillado, ¿no? Pero era muy rudimentario. Y prácticamente la forma que los romanos tenían de hacer esto no tiene nada que ver con los sistemas que utilizamos ahora, que han surgido en las ciudades europeas a lo largo del siglo XIX. Y que de hecho tuvieron como principal momento el conocido como el Gran Hedor de Londres de 1858. Para entender el origen de este capítulo de la historia de Gran Bretaña, que terminaría por modificar la forma de vida de toda la sociedad europea, nos vamos a ir un par de años atrás. A principios de 1800, Londres se alzaba como la ciudad más poblada en el planeta entero. Tenía la impresionante cantidad de 3 millones de habitantes. Impresionante cantidad. Todo Uruguay. Claro que para nuestras épocas, de hecho, ya es bastante poco. Claro. Pero en ese entonces era la ciudad más poblada, ¿no? Londres, exactamente, con 3 millones a inicios de 1800. El crecimiento de la población seguía en ascenso vertiginoso, esto a causa de la revolución industrial, lo que provocaba que algunas zonas de la ciudad, sobre todo en las de menor poder adquisitivo, las más pobres, convivieran decenas de personas en un mismo hogar. O sea, se iban apiñando prácticamente una persona sobre otra en las casas. Existía, por tanto, un sobrepoblamiento, lo que a su vez, y como pueden imaginarse, se traducía en ingentes cantidades de desperdicios humanos. O sea, claro, qué asco. Sí, era tremendo. O sea, realmente era... Todos lo hacen. Todos lo hacen. No tienes que avergonzarte. El Papa, los reyes, es la persona más humilde también. Hasta la señorita más guapa. Hasta la señorita más guapa. Bonita. Exactamente. De hecho, este es un buen momento para recordarles a los radioescuchas que si están comiendo algo mientras escuchan el programa, hagan una pausa porque si no es su comida y sigan escuchándolo. Exactamente. Es muy interesante lo que vamos a llevar. Los que tengan el estómago para hacerlo. Que sea un reto. El Bunker Challenge. El Bunker Reto. Pero bueno, ya están advertidos, ¿no? Las cantidades, como les digo, de desechos humanos eran impresionantes. Esto a causa de que no había un sistema de alcantarillado útil, que sea eficiente en este caso. Todos estos desechos iban a parar a numerosos pozos. Creo que más que eficiente, que aguante para tantas personas. Seguramente ha sido construido pensando, no somos tantos, no pasa nada. Claro, la ciudad es de 100.000, 200.000 personas. De un rato para el otro empezó a llegar gente a lo loco. Y tengo una anécdota, pero la voy a guardar más tarde, relacionada con nuestra ciudad. Ah, sí, ya. Como les decía, de que todos estos desechos se iban a numerosos pozos negros ubicados en los sótanos de las casas. O sea, pozos sépticos, pero que nunca se desechaban. Iban a ningún lugar, se quedaban nunca ahí. Se iban al lugar, se quedaban ahí. Pero el elevado precio para vaciarlos, o sea, como se quedaban ahí, como les digo, no había un lugar por el que se vaya, había un precio para sacar todo eso, entonces provocaba que en muchas ocasiones estos pozos terminen desbordando y filtrando su contenido hacia los desagües callejeros, que tan solo estaban pensados para recoger el agua de lluvia en ese momento. Claro. O sea,
era realmente tremendo. De hecho, si se ponen a pensar, yo sé que mucha gente dice, ¿verdad? Cómo quisiera vivir en el siglo XIX, en el siglo XVIII, claro, o antes. Pero realmente si te pones a pensar cómo vivían antes, era insoportable, era realmente insoportable para nosotros. Estaban bonitas las películas, ¿no? Humanas, ¿no? O sea, el tipo, ahora tu departamentito de 3x3 con Netflix, con tus cosas, que no sé qué, es un palacio para esas épocas, digamos. Claro, sí, es un palacio, es lleno de lujos impensables para ese momento. Como les digo, muchas películas a veces vemos y decimos, ay, qué lindo, hubiera querido vivir en esa época. Pero eso es porque las películas no pueden transmitirnos el olor que se tenía en ese momento. Claro. No, y ni siquiera el aspecto transmiten, porque obviamente vos ves las películas de esas veces, todos con unas dentaduras, pues así de Hollywood. Claro, perfecto. La que el cabello limpio, por ahí más te bien puede peinado. transmitir es Los Miserables, el musical. Sí, el último. Esa sí te muestra así como sí, que sí, el último que hicieron, ¿no? La miseria, pues valga la claro. De hecho, en la que vivía la sí, gente. es fuerte esa parte. Pero obviamente con las dentaduras no hay mucho que puedan hacer. Yo me imagino cómo habrá sido la gente. Pero sí la parte en la que Fantine tiene que vender sus dientes. Sí. O sea, a eso llegaba la gente, viejo. Sí. Claro, a usar dientes postizos que eran de otras personas. Imagínate. Te ponías dientes que estaban en otra boca. Qué asco, basta. Era tremendo, por eso como les digo, eso de ese romanticismo de vivir antes, que la sociedad era más bonita, era más sana, claro. Era más segura. No es tan así, no o sea, a veces nos ponemos... Los niños fumaban. Los niños fumaban. Sí, de hecho. Y era normal, ¿no? Era normal antes que los niños fumaran. Y como les digo, o sea, a veces nos ponemos a pensar, no nos damos cuenta de los lujos con los que contamos ahora. Sí, verdad. Y añoramos épocas en las que realmente, como les digo, no podríamos vivir, como por ejemplo sin teléfono. No hablemos ni siquiera del smartphone, solo el teléfono. Salud. Exacto. No es que te curen con sanguijuelas todo. Sí. Sí, psicología. Digo, estoy deprimido. No, eso no es depresión, es cobardía. No es. Claro, o sea, hay muchas cosas por las que tenemos que estar muy agradecidos en el día de hoy y que a veces no nos damos cuenta, como te digo, realmente no tenemos esa concepción. Bueno, continuando. En la primera mitad de ese siglo se introdujeron, del siglo XIX, se introdujeron, pero solo en los hogares más adinerados, los primeros inodoros. De hecho, ahí es donde se inventa el inodoro. Como dato curioso, no recuerdo si es abuelo o bisabuelo del actor que hace de Jon Snow de Kit en Harington. Game of Thrones, Kit Harington. Él es el que ha inventado el sistema del inodoro. Qué curioso. Sí, él inventó. Qué chistoso. Y se lo inventó como regalo para la reina. O sea, la primera persona en haber sentado... La reina de los dragones. Sí, en haber sentado su trasero sobre un inodoro funcional así como lo conocemos, era la reina de Inglaterra en ese entonces. La primera en sentarse en el trono. Sí, en el trono blanco. El trono. Sí, y bueno, como les decía, se pusieron los primeros inodoros cuyos desperdicios también iban a parar a los mismos pozos negros, solo que eran, ya lo hacías por un inodoro. Claro, lo que aumentó, la cantidad no disminuía. Exacto, pero era interesante porque antes, o sea, y esto es interesante, por la facilidad del inodoro, mucha gente antes, antes del inodoro se iban al campo, a un río a hacer. Por la facilidad del inodoro empezaron a hacer ya obviamente sin salir de sus casas, solo en el baño, en el inodoro, pero esto ha aumentado la cantidad de flujo de cantidad en el pozo séptico. Que no corría. Claro. O sea, la llegada del inodoro, contrariamente a lo que se pensaría, ha hecho peor el problema. Ha agravado el problema. Sí. Claro, solo ha hecho que hacer sea más cómodo, digamos. Sea más cómodo en el mismo lugar que antes. Eso, tengo dos cosas ahí. Uno, justo la otra vez estaba viendo en un grupo igual en Facebook que habla sobre cosas de la paz y no sé qué, y no sé qué fascinación tienen las personas con sacarle fotos a ese edificio nuevo que se está construyendo en Calacoto, solo porque es súper alto, no sé. Es que va a ser el más alto de La Paz. Me imagino, pero bueno, no sé, no importa. El punto es que alguien decía como que es una tontería, dice, porque justamente imagínate, el edificio está construido para arriba
pero todo ese desagüe va a ir al desagüe que tenemos desde los años no sé cuántos acá en La Paz, que no está diseñado para soportar la cantidad de la gente que hay y que va a vivir en ese edificio. Estaba pensado para la cantidad de gente pues que viva en casas bajas, digamos, ¿no? O sea, que sea una familia de 4, una familia de 5 y todo eso, pero en ese edificio va a haber cualquier cantidad de gente y eso va a colapsar, o sea, probablemente se repita. Eso por un lado. Esperemos que no. A ver, alcalde, si escucha Búnker al aire. Por otro lado, alguna vez he escuchado igual que el tema del inodoro no es muy saludable para las personas, porque las personas no estamos diseñadas para defecar en esa posición, que es como que más saludable, como que la letrina. Sí, creo que la letrina, como que estar de cuclas, ¿no ve? Sí. No, de hecho es más natural, o sea, la posición. Como el Kaganer, que es otro tema que tenemos que volver a traer. ¿Cuál? El Kaganer, cuando hemos hecho un especial de Navidad, damas y caballeros. El Búnker ha hecho un especial de Navidad una vez y este año en la primera temporada. A lo vamos a volver a hacer, me parece. Sí. Okay. No puedo creer que me ha parecido gracioso que de empezar el programa hablando del universo y cosas tan profundas, terminamos hablando de cuál es la posición más natural para. Como hemos dicho, estamos viendo hay que fijarse en uno mismo, hacia el interior de uno. Lo ambiguo. Ya, vamos. Ok, ya. Dale. En la primera mitad del siglo, de hecho, se introdujeron, como les decía, los inodoros. Y estos inodoros que han hecho más grave el problema, han hecho de que se reconduzca los desechos al río Támesis. Y donde también iba a parar un montón de basura generada por la ciudad. Lo más curioso de todo esto es que las clases más altas que pudieron contar con agua potable de grifo desde 1830, un sistema de agua exacto en sus casas, adivinen de qué río sacaban sus aguas. Del Támesis. O sea, lo que ha hecho de que los residuos que llegaban a las aguas del Támesis de manera indiscriminada, así nomás, después eran recogidos para ser bombeados a las casas más adineradas. Y ahí es donde ha empezado un montón de enfermedades. ¡Qué asco! ¡Qué re asco! Sí, esto es tremendo. Por eso, como les digo, realmente esto nos hace pensar lo afortunados que somos. Uno no, o sea, tú llegas a tu casa ya en automático, ¿verdad? Prendes la luz, te lavas las manos, sacas el agua de grifo, te conectas al wifi, estás ahí, vas al baño, sales y estás feliz. Ahí quejándote. Claro, y exactamente, y vives quejándote, cuando en realidad, imagínense cómo vivía esta pobre gente y los adinerados. O sea, hasta la clase alta de Londres, de la ciudad más poblada, la clase alta, o sea, Bruce Wayne de esa época, tenía que vivir en estas condiciones. Sí. Tomar ese tipo de agua. Por eso es realmente alarmante. A mí, yo cuando he buscado este tema, cuando he investigado sobre este tema, cada vez mientras más leía, más agradecido me sentía con la vida moderna que tengo ahora. Claro. Y cuánto realmente tenemos por agradecer que no nos damos cuenta. Es así. ¿Ya han visto Back to the Future? Hasta ahora. Siempre he estado hace 3 temporadas. Pero bueno, en la tercera, cuando la vean, hay una parte igual justamente en la que el tipo vuelve pues al pasado, a la época de Texas más o menos. Bueno, no a la época de Texas, a la época de los vaqueros. Texas sigue existiendo. El punto es de que ahí pide igual, me pueden invitar un vaso de agua, que no sé qué, y le dice, y es un agua sucia, pues no es de río, claro. Así con tierra, que no sé qué otro. Y ahí yo igual, claro. Así era. Mira, qué interesante. Bueno, como era de suponerse, el cólera fue la primera muerte, la primera enfermedad en aparecer y que empezó a causar la muerte de casi el 50% de la población londinense. Imagínense, la mitad, o sea, 1,5 millones de personas se han muerto por cólera en Londres a causa de eso, a causa de desembocar sus desechos en el Támesis y tomar agua del mismo río Támesis. Al principio se asoció la enfermedad con las clases bajas, pero tras la muerte de personalidades muy adineradas se llevaron a cabo diferentes estudios que afirmaban que esta dolencia se transmitía a través de los vapores del aire, que eran los que sacaban cuando sacaban agua del río. Así pues se determinó que los causantes del cólera eran los malos olores
que desprendían los pozos negros, por lo que se decretó su vaciado inmediato otra vez al Támesis. Y como ya hemos visto, ¿qué? Un bucle. Sí, y como ya hemos visto, el agua de las casas era bombeada desde el principio del Támesis, por lo que la situación a nivel sanitario no solo no mejoró, sino que consiguió que lo que siguió fue que a mayores o sea, se hizo peor, porque el río cruza la ciudad, o sea, se hizo solo peor porque obviamente los desechos humanos llegaban con mayor intensidad. Mayor concentración. ¿Y ahora cómo salimos de ese pozo? Pues cavando. Y sí, prácticamente lo que hicieron fue eso. La ciudad vivía entonces una situación dramática que se complicó con la caprichosa intervención de la naturaleza. Ya sabemos que la cuestión climática es una de las que más nos preocupa hoy en día, obviamente, pero no en vano contamos con celebraciones como el Día de la Tierra y cumbres políticas que se celebran cada cierto tiempo para tratar de frenar el impacto de la acción del ser humano sobre el planeta. Pero los cambios en los que las temperaturas se refiere se han dado desde siempre. Por eso es de que alguna vez habíamos hablado de que este cambio climático como tal no es tan 100% solo del ser humano, sino es parte también de los cambios de la Tierra. El planeta mismo sufre estos cambios cada cierto tiempo, y en esa época se estaban dando. Entre 1500 y 1700 se produjo una sucesión de inviernos más fríos de lo habitual que terminaron por conformar lo que hoy se conoce como la pequeña edad del hielo. Alguna vez hemos hablado de eso, una mini edad de hielo. Y en 1858 Londres vivió la otra cara de la moneda, o sea, un verano inusualmente cálido y seco. El calor que vivió en aquellos días Londres fue el detonante de que toda la podredumbre que se alojaba en el Támesis comenzase a pudrirse y a generar un olor nauseabundo. ¡Qué asco! Entonces, imposible vivir allá. ¿Qué? Imposible vivir ahí. Claro, era imposible vivir. ¿Sabes? A mí me hace recuerdo cuando aquí en la ciudad hace 2 años y medio ya la basura se acumulaba. Sí. Y habían sectores que era imposible vivir ahí, o sea, el olor era realmente... Sí, pasabas por el lado de eso y tenía un olor... Era imposible. Igual recién nomás este año, ¿no? Fue que se quejaron de Oruro, creo. ¿Se qué? Se quejaron, alguien dijo que Oruro estaba apestando porque igual tenía un tema del desagüe o algo así. Político. Y claro, lo han crucificado, han dicho, no puedes decir esas cosas, digo, o sea, los hechos son hechos, digamos. Y esto debe ser como que 100 veces peor, man. Exactamente, o sea, esto solo era una muestra, eso de la basura solo es una muestra de lo que realmente pasaba aquí. Y 24 horas y sin poner una solución. O sea, aquí sabíamos de que, bueno, era un bloqueo del botadero de basura y que en algún momento eso se iba a solucionar. En este caso no había un punto de solución, no había una fecha estimable, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, a todo eso, a todo este tiempo es como se le llama el Gran Hedor, toda esta época, que es así como se la bautizó. Tal era el olor que en la Cámara de los Comunes, o sea, de los políticos, se rociaron las cortinas con cloruro de calcio para tratar de disimularlo, pero que finalmente no arreglaba la verdad nada y terminaron por suspender las sesiones, porque no se podía vivir con semejante olor. La gente más adinerada, por su parte, huyó de la ciudad hacia sus segundas residencias en el campo ante la imposibilidad de llevar una vida normal en la capital debido al olor. Se esperaba que la lluvia mitigaría el nauseabundo hedor, pero esta se hizo esperar demasiado. Justo estaban, como les digo, en una época extremadamente larga y seca. Esperaban que la lluvia llegue al río y que el río obviamente se lo lleve, o sea, más agua, se lo lleve el hedor del río, pero no llegaba la lluvia, entonces el hedor se mantenía en la tierra, en la ciudad. Y cuando semanas después llegó, las autoridades decidieron, o sea, llegó la lluvia, decidieron que era el momento de llevar a cabo un proyecto que habían desechado en varias ocasiones por su elevado coste: la gloriosa creación de una red de alcantarillado público llamada Joseph Bazalgette, porque fue el ingeniero que es el que esconde la creación del primer sistema de saneamiento de aguas de la ciudad de Londres, o sea, de una ciudad grande, y que es un suceso que solo ocurrió ante el miedo a que una situación como la del Gran Hedor se repitiese. Claro. La puesta en marcha del proyecto permitió la limpieza del río Támesis, mejoró la calidad de vida de los londinenses en maneras realmente que no nos imaginamos, y puso fin a las epidemias de cólera que asolaron a esa pobre ciudad, causando la muerte de
la mitad de la población. Qué bestia. Es impresionante. Qué loco. Qué asco de tema. Sí, horrible. Es horrible, es horrible. Como les digo, o sea, no nos damos cuenta de las cosas de las que nos salvamos. Claro, o sea, voy a volver a mi casa a abrazar mi tele. Abrazar tu grifo. Sí, el alcantarillado. No, sí, totalmente. Es que a veces como que vivimos ya muy en automático y damos por sentado, digamos. Y el pánico te llega cuando tapas el inodoro en la casa de tu cuate, ¿no? Es como, por Dios, no, porque no hay papel ahí. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, mira, un poquito de ese pánico sentimos cuando se tapa el inodoro y ves que cuando sueltas el agua solo empieza a subir. Claro, y empiezas a tronar, zapateas. Te imaginas lo peor. Ahí estás viendo dónde subirte. Sí, es cierto. Por eso chicos, realmente tenemos mucho para agradecer, para despertar y agradecer por muchas cosas, entre esas el alcantarillado, que nos permite vivir una vida realmente cómoda, tranquila, claro, libre de olores y lo peor de enfermedades. Sí. Creo que es la razón detrás de la higiene, ¿no? Sí, hay público joven, porque tengo mis estudiantes que nos escuchan en los programas, así como que si sus viejos les dicen que se bañen, pues háganlo, no es por luchar, ¿no? Es para cuidar la salud, todo lo que tenga que ver con la higiene son temas de salud. Sí, totalmente. Me ha hecho recuerdo un poco, hace tiempo que ya no escucho esto, pero en su momento estaba bien de moda. ¿Hace cuánto habrá sido? Hace unos 15 años tal vez más, un poco más. ¿Cuál era? No, el poema a la caca. Clásico. Si pueden, sí, o sea, es un clásico al menos para nosotros. Sí. Como te digo, desde hace tiempo que ya no veo nada de eso por internet. No, pues era la época de Hotmail. Así, exactamente. Cuando en esas épocas los chistes, no sé, te llegaban al correo y vos tenías. Lo viral le llegaba. Claro, lo viral te llevaba por email. ¿De qué viejo se escucha eso, no? Pero, a ver, ¿vas búsquenlo. a leerlo? ¿Qué? ¿Vas a leer el poema a la caca? No, es muy largo. Muy largo para leer. Pero recomendado, léanlo, búsquenlo. Los que no lo conocen, búsquenlo. Así como tal como dice poema de la caca o poema a la caca. Es súper chistoso. Igual a Ataque de Caca, igual es una canción muy chistosa. Sí. Sería que la pongamos así al final, pero nos van a banear. Pero no. Nos van a banear ustedes, YouTube, todo. Así que con eso estamos, ¿no? Nos despedimos.